A continuación realizaremos el análisis de una destilación diferencial. Para ello se nos dice que una mezcla de 150 moles que contiene 60% mol de N-pentano y 40% mol de N-heptano se destilan en condiciones diferenciales a 101.325 kilopascales hasta que el líquido remanente tiene una composición con el 20% mol de N-pentano. ¿Cuál es la cantidad total de vapor destilado obtenido, la cantidad de líquido remanente y la composición promedio? Asimismo, se nos dan los datos de equilibrio para esta mezcla binaria. Lo primero que tenemos que hacer es tabular estos datos de equilibrio para construir entonces el diagrama de composición del sistema N-pentano y N-heptano a una atmósfera de presión. Posteriormente, para calcular y determinar la cantidad de líquido remanente, recordemos los datos del proceso. El componente volátil será el N-pentano, el componente pesado será el N-heptano. Se dice que la composición XA1 es igual a 0.60, la cantidad alimentada al inicio del proceso de destilación diferencial son 150 moles, y al final se desea conocer la cantidad de líquido remanente cuando la composición en el contenedor es XA2 igual a 0.20. Si recordamos la ecuación de Rayleigh, nos dice que el logaritmo natural del L1 sobre L2 es igual a la integral desde XA2 hasta XA1 de la diferencial de X sobre la fracción en el vapor menos la fracción en el líquido. Sustituyendo los valores conocidos, obtenemos que la ecuación de Rayleigh quedaría como el logaritmo natural de 150 sobre L2 es igual a la integral definida de 0.20 a 0.60 de la diferencial de X sobre Y menos X. Para determinar el valor de la integral, se realiza un procedimiento de integración numérica aplicando la regla del trapecio. La regla del trapecio nos dice que el valor del integrando en una sección o segmento de datos será igual al valor absoluto del valor de B menos el valor de A, que multiplica a la función del valor de A más la función del valor de B sobre 2. Esto significa que el valor absoluto de la diferencia del valor de B menos el valor de A sería la base del trapecio, mientras que el promedio de las funciones sería la altura promedio del trapecio. Si descomponemos la integral de la ecuación de Rayleigh para compararla con la fórmula de la regla del trapecio, obtenemos que la base del trapecio será entonces la diferencial de X, mientras que la altura del trapecio será el inverso de la fracción en el vapor menos la fracción en el líquido. Para realizar la integración numérica por la regla del trapecio, es necesario calcular los nuevos valores con base en la ecuación de Rayleigh. Para ello utilizamos la curva de equilibrio. Nosotros, a partir de la curva de equilibrio y suponiendo diferentes valores de la fracción del componente volátil en el líquido, podemos calcular los valores en equilibrio, pero en la fase de vapor. Asimismo, podemos calcular los inversos del cociente, los inversos de la diferencia de estos valores de la fracción en el vapor menos la fracción en el líquido, lo cual, si lo graficáramos, nos daría un diagrama similar al que aparece en pantalla, que es un diagrama para la integración numérica del sistema N-pentano e N-heptano. Nosotros comenzamos la destilación con una alimentación de 0.50 del pentano y termina la destilación diferencial cuando el líquido, la mezcla contenida en el destilador diferencial, alcanza una composición de 0.20 de N-pentano, lo cual significa que la solución sería entonces el área bajo la curva que se encuentra entre estos dos datos. Procedemos a tabular los valores de XA con un tamaño de paso de 0.05 desde la composición del N-pentano al inicio y al final de la destilación. Asimismo, a partir del diagrama de equilibrio, podemos determinar el valor de YA para cada uno. Podemos observar en la tabla que hemos tabulado valores de XA desde punto 60 hasta punto 20 con un tamaño de paso de 0.05. Asimismo, gracias al diagrama de composición, hemos encontrado los valores de YA que están en equilibrio con estas fracciones en el líquido. Posteriormente determinamos el valor del argumento de la integral que aparece en la ecuación de Rayleigh. El argumento es diferencial de X sobre la fracción en el vapor menos la fracción en el líquido. Sin embargo, para nuestra integración numérica sería el inverso de la fracción en el vapor menos la fracción en el líquido.
Si nosotros calculamos para cada pareja de datos del equilibrio, este valor del inverso, podemos obtener los datos que están mostrados en la pantalla. Si aplicamos la regla del trapecio, lo primero que tenemos que hacer es que en la tabla cancelamos la celda para el valor del integrando cuando xa es igual a 0.60, ya que este es el inicio de nuestra integración numérica. Y para realizar integración numérica siempre se requiere un par de datos. Calculamos con la regla del trapecio el valor del integrando entre los valores de xa de 0.60 y 0.55, recordando que la regla del trapecio nos dice que un integrando va a ser igual al valor absoluto de b menos a, que multiplica a la función del valor de a más la función del valor de b sobre 2. Esto aplicado para nuestro sistema correspondería entonces a decir que el integrando sería igual al valor absoluto de la diferencia de 0.55 menos 0.60, que multiplica al valor de 2.7778 más 3.0303 entre 2. De aquí entonces que el valor del integrando sea igual al valor absoluto de menos 0.05, que multiplica 2.9040. Lo que nos da un valor del integrando de 0.1452. El valor de 0.1452 corresponde al área bajo la curva entre los puntos de 0.60 y 0.55 para la fracción en el líquido. Continuamos la integración numérica, pero ahora utilizando un segundo par de valores. En este caso serían 0.55 y 0.50 de xa. Se calcula nuevamente con la regla del trapecio el valor del integrando que está entre los valores de 0.55 y 0.50. Para ello, si lo hemos sustituido en la regla del trapecio, el valor del integrando sería igual al valor absoluto de la diferencia de 0.50 menos 0.55, que multiplica a 2.5641 más 2.7778 entre 2. De aquí entonces que el integrando sea igual al valor absoluto de menos 0.05, que multiplica 2.6709. Esto nos da un valor del integrando de 0.1335. El valor de 0.1335 corresponde entonces al área bajo la curva entre los puntos de 0.55 y 0.50 para la fracción en el líquido. Continuamos realizando la integración numérica, pero ahora con un tercer par de valores, que en este caso corresponde a 0.50 y 0.45. Se calcula con la regla del trapecio el valor del integrando entre los valores de 0.50 y 0.45. Por lo tanto, el integrando será igual al valor absoluto de la diferencia de 0.45 menos 0.50, que multiplica 2.3810 más 2.5641 entre 2. De aquí que el integrando sea igual al valor absoluto de menos 0.05, que multiplica 2.4725, resultando que el integrando es igual a 0.1236. Entonces el valor de 0.1236 corresponderá al área bajo la curva entre los puntos de 0.50 y 0.45 para el valor de la composición en el líquido. Continuamos la integración numérica, pero ahora hasta llegar al valor de xa2 igual a 0.20, utilizando siempre un par de datos. Si utilizamos para el par de datos de 0.45 a 0.40, obtendremos que el valor del integrando será de 0.1163. Para el par de datos de 0.40 y 0.35, el valor del integrando será de 0.1124. Para el par de datos de 0.35 y 0.30, el valor del integrando será de 0.1105. Para la pareja de datos de 0.30 y 0.25, el integrando tendrá un valor de 0.1111. Y finalmente, para la última pareja de 0.25 y 0.20, el valor del integrando será de 0.1150. Ahora realizaremos la suma de todos los integrandos que hemos obtenido a través de la regla del trapecio para cada par de datos. Esto nos dará el valor de la integral de la ecuación de Rayleigh. Por lo tanto, procederemos a sumar todos los integrandos, sabiendo que la suma de los integrandos va desde el valor de 0.20 hasta el valor de 0.60. Esto va a ser igual a 0.9667,
lo cual pues nos da el valor de la integral. Aquí aparece 0.50, pero recuerden que es 0.60. Entonces es importante hacer una pequeña pausa en esta parte porque una vez que hemos obtenido los integrandos para cada par de datos según las condiciones de alimentación y al final del proceso de destilación diferencial, podemos observar que la sumatoria de los integrandos en total desde 0.20 hasta 0.60 será igual a 0.9667. Este valor es el valor de la integral definida de 0.20 a 0.60 de la diferencial de x sobre y menos x. Esto es el valor que se obtiene a través de la integración numérica utilizando la regla del trapecio. Cabe señalar que a mayor exactitud se requerirá entonces un tamaño de paso mucho más corto. Conociendo el valor de la integral, podemos entonces calcular el valor del líquido residual al final de la destilación diferencial tras sustituir todos los datos. Recordemos que la ecuación de Rayleigh nos dice que es el logaritmo natural de L1 sobre L2 es igual a la integral definida de x a 2 a x a 1 de la diferencial de x sobre y menos x. Sustituyendo los valores sabemos que sería el logaritmo natural de 150 sobre L2 es igual a 0.9667. Este valor es el valor de la integral que ya hemos obtenido a través de la regla del trapecio. Despejando L2 de la ecuación, obtenemos lo siguiente. L2 será igual a 150 sobre el exponencial de 0.9667, lo cual nos dice que L2 tiene un valor de 56.9923 moles. Ahora procederemos a determinar la cantidad del vapor generado. Y para ello, a partir del balance global del destilador diferencial, calculamos la cantidad entonces de vapor generada. Esto significa que L1 es igual a L2 más la cantidad evaporada, que sería V. Despejamos el valor de V de la ecuación y obtenemos lo siguiente, que V es igual a L1 menos L2, es decir, lo que inicia en el contenedor del destilador diferencial menos lo que termina al final del proceso, que sería L2. De aquí entonces que V sea igual a 150 menos 56.9923, lo cual nos dice que el valor de la cantidad de vapor generado fue de 93.0077 moles. Esta fue la cantidad vaporizada de la mezcla inicial. Procedemos ahora a determinar la composición promedio en el vapor, y para ello, a partir del balance para el componente volátil, se calcula la composición promedio en el vapor. Este balance sería L1 por x a 1 es igual a L2 por x a 2 más la diferencia de L1 menos L2 o la cantidad vaporizada que multiplica a YA promedio, es decir, la fracción del componente volátil en la corriente del vapor promedio. Despejamos el valor de YA promedio de la ecuación y obtenemos lo siguiente. YA promedio es igual a L1 por x a 1 menos L2 por x a 2 sobre la diferencia de L1 menos L2. Sustituyendo los valores, observamos que el YA promedio es igual a 150 por 0.60 menos 56.9923 por 0.20 dividido entre la diferencia de 150 menos 56.9923 o lo que sería igual a la cantidad evaporada. De aquí entonces que el valor de YA promedio sea igual a 0.8451. Y finalmente, a manera de resumir los resultados, sabemos que el proceso de destilación diferencial es un proceso batch en el cual iniciamos con una cantidad de alimentación de 150 moles que tenía una composición inicial de 0.60. Una vez que se verifica el proceso de destilación diferencial, al final del proceso, la cantidad de líquido remanente en el mismo contenedor es de 56.9923 moles, pero ahora con una composición de 0.20 para el componente volátil de esta mezcla. Asimismo, la corriente de vapor fue de un total de 93.0077 moles con una composición promedio del componente volátil de 0.8451.